Imagina una situación en la que eres un acróbata profesional y debes caminar por una cuerda floja a 10 metros de altura. Ahora imagina una donde eres un chico ordinario sin entrenamiento y debes caminar por la misma cuerda floja a 10 metros de altura. Y además esa cuerda se romperá en un minuto. Y si por casualidad sobrevives, debajo te espera tu madre con tu tarea de matemáticas que no has hecho porque eres un procrastinador crónico y siempre dejas las cosas a lo último. Dime honestamente, ¿qué historia prefieres ver? Es una decisión muy sencilla. La gran diferencia entre la primera situación y la segunda es una sola cosa, un elemento que fácilmente podría definir si una historia es aburrida o emocionante. Ese elemento son los riesgos. Los riesgos es eso que está en juego, eso negativo que podría pasarle a tu protagonista si no logra su objetivo. Los riesgos es algo que hace muy emocionante a cualquier historia porque sabemos que algo malo podría pasar, porque sabemos que hay un peligro. Uno de los errores más comunes al contar una historia es el hecho de crear una donde no hay consecuencias, no hay peligro, no hay riesgos. Contar una historia sin riesgos, sin consecuencias, sin peligro, hace que el protagonista de tu historia no tenga en realidad nada que perder. Una historia sin riesgos es una historia sin drama, y una historia sin drama no es una historia. Hola, soy Edgardo, dibujo webcomics y en este video te daré algunos consejos sobre cómo puedes hacer tu historia más emocionante utilizando riesgos en ella. Te mostraré cómo funcionan, cómo puedes crearlos y utilizarlos fácilmente en tu historia, sin importar de qué se trate, porque usarlos o no podría ser la diferencia entre si tu historia es interesante o no. Verás, en una historia siempre hay un protagonista, alguien de quien se trata la historia, y ese alguien por lo general quiere lograr, alcanzar u obtener algo. Ese algo es su objetivo en la historia, pero sin importar qué es lo que tu protagonista quiera, siempre habrá riesgos. Es como en la vida real, las cosas que valen la pena siempre conllevan un riesgo, grandes o pequeños, pero siempre los hay. Por ejemplo, digamos que en este momento de tu vida lo que quieres es terminar un proyecto escolar, quizás tu proyecto final de matemáticas. Si logras terminar ese proyecto, aprobarás tu materia, y si no, quizás reprobarás y tendrás que volver a cursar la materia y no podrás graduarte. Tus padres te desheredarán y serás la burla de todos tus compañeros, aquellos que sí se graduaron. Esa es demasiada presión para un pequeño estudiante inofensivo como tú. Genera mucha tensión porque sabes que si no logras tu objetivo habrá consecuencias. Por lo tanto, hay algo que perderás. Hay adrenalina, suspenso y tensión en tu historia. Todo eso es lo que podrían generar los riesgos en la vida real y en una historia. Pero quizás consciente o inconscientemente, si revisas las historias que has hecho o has planeado, probablemente ya tengas riesgos en ellas. Quizás no los hayas identificado como tal, pero ahí están. Pero cuando comenzamos una historia, solemos cometer el grave error de hacer que los riesgos siempre sean de vida o muerte. Es decir, el peligro en tu historia es que el protagonista podría morir. Hacemos esto en general porque pensamos que así una historia será más dramática o más interesante, porque obviamente creemos que la muerte es lo peor que podría pasarle a cualquiera. Es el tope del peligro. Y es cierto que entre más altos sean los riesgos, más emocionante podría ser tu historia, porque más seria sería la situación. Pero en realidad no es necesario llegar tan lejos para que tu historia sea interesante. No en todas las historias el protagonista está en riesgo de morir y aún así son historias muy buenas. En el ejemplo del estudiante y su proyecto de matemáticas, el peligro, las consecuencias son simplemente que reprobará y probablemente su madre lo matará. Bueno, al final esto sí podría ser de vida o muerte, figurativamente hablando. En este ejemplo, aunque la vida del protagonista no está realmente en riesgo, igual se percibe un peligro, porque en realidad el peligro se percibe dependiendo de la situación en la que se encuentre. Podríamos pensar que el riesgo de morir sería más emocionante que el riesgo de reprobar, pero en realidad eso depende de en qué situación el protagonista se encuentre. Si estás en una situación en la que quieres aprobar matemáticas, lo peor que podría pasar es que reprobaras matemáticas. En esta situación a lo que más le tienes miedo es a reprobar, no a la muerte. Es decir, morir sí sería horrible, pero no es relevante en esta situación. Así es, acabo de afirmar que reprobar es peor que morir, bajo estas circunstancias, claro. Cuando en tu historia piensas en eso de qué es lo que tu personaje podría perder, primero piensa de qué trata tu historia, de qué trata su situación, y después agrega un riesgo que tenga que ver con esa situación, con esa historia. Los riesgos sin duda agregarán mucha emoción a tu historia, pero hay una técnica que te ayudará a llevarlas más allá. Y a esta técnica la llamaremos el efecto bomba de tiempo. Imagínalo como si instalaras una bomba en la historia del protagonista, y esa bomba tiene un reloj en cuenta regresiva, y cuando llegue a 0, la bomba estallará. A menos que el protagonista alcance su objetivo primero. El efecto bomba de tiempo tiene la cualidad de una bomba de tiempo, algo muy peligroso que en cualquier momento podría estallar. Esto genera aún más tensión, miedo y alerta en las personas, porque saben que inevitablemente algo malo sucederá pronto cuando se acabe el tiempo. Es como el ejemplo de la cuerda floja.
Dijimos que esa cuerda se rompería en 1 minuto, así que solo tienes ese tiempo para cruzarla y llegar al otro lado. Eso genera mucha presión, porque el tiempo es una herramienta increíble para generar tensión en las personas. Tan solo es un poco de memoria y recuerda que en cada examen tienes un tiempo límite para terminarlo, o en cualquier trabajo cuando tienes que entregar lo tuyo a cierto tiempo, si no podrían despedirte. La cuenta regresiva es una parte natural de nuestras vidas. Es por eso que funciona bastante bien en una historia, porque todos conocemos esa horrible tensión y presión que genera mucha ansiedad en nuestras vidas. Ya me estresé. Así es básicamente como funcionan los riesgos y el efecto bomba de tiempo. Si agregas esta cuenta regresiva en tu historia, no solamente les estarás diciendo a las personas que hay riesgos en ella, también les dirás que hay un límite de tiempo en el que sucederá eso. Estos elementos podrían resumirse en peligro, y la sensación de peligro hace que todo sea más emocionante, excepto para quien lo está viviendo. Por ejemplo, el estudiante de matemáticas, además de saber que podría reprobar, agreguemos que debe entregar este proyecto a la mañana siguiente, y ya son las 7 de la tarde y no ha comenzado, así que solo tiene esa noche para lograrlo. Esto añadiría mucha tensión en el protagonista y en los espectadores. Está en contrarreloj y debe actuar rápido. Esa bomba comenzó su cuenta regresiva. Este es un ejemplo muy simple, pero el efecto bomba de tiempo puede aplicarse a cualquier historia. Por ejemplo, puede que tu historia se trate sobre un romance entre un chico y una chica. Quizás el protagonista es un chico que viaja a diario en tren para ir a su trabajo. En ese tren ve siempre a una chica que le gusta, pero nunca ha hablado con ella. Un día toma valor y lo hace, pero se entera de que ella consiguió un nuevo trabajo y en 3 días dejará de tomar ese tren para tomar uno diferente. Así que este chico tiene solo 3 días para convencerla de darle su número, o su Instagram, o su TikTok, o lo que sea que se use ahora. Cada viaje en el tren dura 15 minutos, así que solo tiene ese tiempo cada día para lograrlo. En este ejemplo, el protagonista es ese asalariado y su objetivo es conocer y salir con esta chica. Los riesgos son que podría rechazarlos y jamás volvería a verla. Y para lograrlo tiene 3 días, con solo 15 minutos cada uno. Que empiece el juego. Pero ¿qué pasaría si no existiera este efecto bomba de tiempo en esta historia? Bueno, este chico tendría todo el tiempo del mundo para lograr su objetivo. No hay prisa, podría hacerlo hoy o mañana. No existiría ninguna sensación de urgencia. No habría ningún motivo por el cual él debería esforzarse al máximo. Nada lo estaría presionando. Y creo que la historia igual podría funcionar, pero no sería tan intensa o emocionante. Igualmente tu historia podría ser muy diferente y tratarse, digamos, de un asesino que anda suelto. Y el protagonista de esta historia es un detective cuyo objetivo es detenerlo. Los riesgos son obvios, es un loco que anda suelto, y el policía podría morir intentando capturarlo. Pero para añadirle aún más drama, esta historia también podría tener un efecto bomba de tiempo. Quizás este loco le deje un mensaje al policía declarando que tendrá una víctima cada día durante una semana, es decir, 7 días, y la víctima número 7 será el hijo del detective. Esto sin duda desatará un sentido de urgencia en el protagonista. No solamente la gente está en riesgo, sino que ahora es personal. El protagonista tiene muchos motivos para apresurarse, porque con el tiempo las cosas empeorarán. Esto hará que esta historia sea realmente tensa. Los riesgos en esta y en cualquier historia les dirán a las personas que hay algo que perder si el protagonista no logra su objetivo. Y el efecto bomba de tiempo les dirá que hay un límite para lograrlo. Pero para que todo esto funcione, debes tener muy en claro qué es lo que el protagonista quiere en su historia. Porque eso que quiere es lo que lo hace personal, eso que quiere es la razón por la cual el protagonista debe hacer algo al respecto. ¿Quiere conquistar a una chica en un tren? ¿O quiere salvar a las personas de un asesino? El objetivo puede ser lo que tú quieras, o más bien lo que tu protagonista quiera, pero debe quedar muy en claro qué quiere y por qué lo quiere. Este es el primer paso. Después debes pensar en qué pasaría si fracasa en el intento. Esos son los riesgos. Y por último agregas la cuenta regresiva, el motivo por el cual el protagonista debe apresurarse. Esa es básicamente la fórmula. Los riesgos en una historia hará que las personas se tensen, se emocionen y les dé un poco de ansiedad, porque entenderán que hay un peligro, pero no es necesario que ese peligro sea la muerte. El peligro podría ser algo tan sencillo como reprobar en la escuela, o que te rompan el corazón, o que un desquiciado vaya por tu familia. Hay muchos niveles de peligro que pueden funcionar en cualquier historia dependiendo de las circunstancias. Todos estos riesgos en sus propios contextos funcionan excelente, porque tienen que ver con la situación que se está viviendo. Si utilizas los riesgos correctamente, tu historia podría volverse más emocionante. Las personas podrían empatizar con el personaje de tu historia porque sabrán que tiene algo que perder. Sentirán la adrenalina de estar caminando en una cuerda floja a 10 metros que se está rompiendo poco a poco, y querrán ver qué sucede al final. Espero que este video te ayude a hacer que tu historia sea un poco más interesante utilizando los riesgos en ella. Y si es así, puedes dejar un like y suscribirte si quieres saber más sobre cómo contar historias. Y bueno, eso es todo por ahora, nos vemos en el próximo video.